Cordial saludo, mi nombre es Juan Diego Flores, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al curso número 18 de Instrumentación Virtual. Bueno, para la segunda actividad o la fase 2 nos piden leer el problema planteado en el anexo 1 y planear las etapas que se deben desarrollar en el proceso de automatización y involucrar toda la instrumentación que requerimos para dar solución al problema. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos dan en ese ejercicio? Cantidad de producto en la tolva dosificadora o nivel, temperatura de sellado vertical, temperatura de sellado horizontal, número de bolsas con producto, temperatura de humedad del ambiente. Entonces, como tal, este es el esquemático. Tenemos la tolva donde está el producto que se va a empacar, tenemos un sellado vertical, un sellado horizontal, la banda transportadora, el contador y el sistema de aire acondicionado donde está toda la maquinaria. Bueno, entonces el sistema debe tomar las siguientes decisiones o las siguientes acciones. Si la temperatura del sellado vertical sobrepasa los 145 grados, darnos una alarma visual y sonora, igualmente para la temperatura horizontal. Y cuando el nivel de la tolva sea menor al 20%, activar una alarma sonora. Y cuando el nivel de la tolva esté en el 95%, activar una electroválvula. Y la temperatura del ambiente o del recinto no debe superar superar los 24 grados centígrados. Entonces a continuación pues se realiza el siguiente diagrama de flujo donde declaramos las variables, leemos los datos pues de cada sensor. Sí, entonces tenemos lo que es temperatura del sellado vertical. Si esta es mayor a 145 grados, pues nos genere la alarma. Igualmente para la temperatura del sellado horizontal nos va a generar una alarma, ¿sí? Tenemos el nivel de la tolva. Si es menor al 20%, nos va a generar una alarma sonora. Si es mayor al 95%, nos va a abrir una selenoide. Y para la temperatura ambiente, entonces esta tiene que ser mayor o igual a 24 grados. Si esto es así, activar la ventilación. Y mostrarnos en el panel de control toda la información o los datos de todo el proceso. Y finaliza nuestro diagrama. Aquí vamos a describir cómo los instrumentos o la instrumentación requerida para hacer este proyecto. Entonces, pero primero tenemos las etapas. Entonces yo hice estas 4 etapas. Primero sería una etapa de adquisición de señales de las variables, que en esta etapa pues se ubican los sensores en los distintos elementos del sistema para poder adquirir las señales que vamos a controlar. Entonces podemos usar un sensor de nivel, sensor de temperatura, un sensor infrarrojo, sensor de temperatura y humedad para todas las variables que nos piden. Una etapa de acondicionamiento de señales, entonces ya sería mediante un micro y filtros o también amplificadores poder tener estas señales para procesarlas. Y una etapa de comunicación e intercambio de datos, que ya sería mediante el cableado, mediante lo mismo un PIC o un Arduino o una pantalla LCD, poder visualizar y poder medir y modificar estos parámetros. Y una etapa de monitoreo, que es la que le va a permitir al usuario ver en tiempo real lo que está pasando durante todo el proceso. Igualmente nos piden definir el listado de instrumentos donde se detalle marca, modelo, rango de operación y otras características. Entonces primero un sensor de temperatura. Yo escogí un MLX9614. Esto es un modulito para Arduino. Pues básicamente me basé en módulos para Arduino para poder hacer el proyecto que sea con un Arduino. Entonces por ejemplo tenemos el voltaje de operación, que es de 3.3 a 5 voltios, rangos de temperatura ambiente de trabajo, rango de temperatura del objeto, es decir, puede medir desde menos 70 grados hasta 380 grados centígrados. Tiene una precisión de más o menos 0.5%.
Y bueno, aquí están otros puntos como es su conexión, en la forma del sensor, donde vemos ya como tal el esquemático para la conexión. Un sensor infrarrojo modelo FC51, este sería para usarlo en la detección de objetos. Igualmente vemos el voltaje de salida digital, voltaje de alimentación, el ángulo de detección, hasta qué ángulo nos puede detectar. Y vemos su esquemático, donde tenemos también un diodo emisor, un diodo receptor, sensor de temperatura de humedad. Yo escogí un DHT11. Lo mismo, vemos características importantes como lo de la alimentación, el rango de temperatura de operación, el porcentaje de humedad que puede medir desde 20% hasta el 90%, precisión de temperatura, tenemos una variación más o menos de 2 grados, y es este sensor. Y también vemos su esquemático para la conexión al Arduino, y un sensor de distancia BL5310X versión 2, que nos serviría para medir el nivel de la tolva. Entonces también vemos su alimentación, la distancia absoluta que puede medir hasta 2 metros, una precisión de más o menos 5%, la velocidad con que este sensor trabaja, un campo de visión de 27 grados, las temperaturas de operación, temperaturas de almacenamiento, y vemos acá como tal el esquemático del sensor. Bueno, ahora presentamos como tal un diagrama de tuberías de instrumentación del proceso. Entonces, bueno, primero que todo pues tenemos acá la tolva, tenemos un sensor para el sellado vertical, una alarma, tenemos la electroválvula, y tenemos pues una señal que iría al tablero de control o al panel de visualización. Tenemos aquí el sensor de sellado horizontal, igualmente, que nos van a permitir tener una alarma visual y sonora, y esto se va a visualizar en el tablero de control. Y aquí tenemos lo que es la banda transportadora, donde tenemos el contador, y tenemos también pues una visualización por el tablero, donde nos indicará cantidad de producto que se ha empacado, que ya ha salido del proceso. Tenemos aquí lo que es el sensor de temperatura de humedad para activar un motor o un aire acondicionado. Entonces, y cada lazo, entonces por ejemplo el lazo 101 es el control de nivel de la tolva, el lazo 102 es el control de temperatura vertical, el lazo 103 el control de temperatura horizontal, el lazo 104 es la temperatura ambiente, y el lazo 105 que sería el de la banda transportadora con el contador. Este más o menos sería pues el diagrama que yo hice, un diagrama de tuberías para el desarrollo del ejercicio. Bueno, esa sería pues básicamente mi explicación de todo el proceso de instrumentación para este caso.